Es difícil resolverlo y obviamente el presupuesto tiene mucho que ver porque para poderle dar la respuesta que todas las familias o la mayoría de las familias busca, que es universalizar el tiempo completo en escuela y liceo, presupuestalmente Sí, yo diría que es siempre se dice que no todo pasa por el presupuesto. En esto, sin duda que hay presupuesto. Esto sí, porque estamos hablando que es prácticamente duplicar los recursos que tiene hoy la educación, ¿no? Y bueno, creo que eso nos tiene que realmente poner, ahora en plena campaña política, creo que nos tiene que hacer pensar. Tal vez el segundo piso de Álvaro Delgado incluya... Bueno, no fue mencionado, ¿no? Sobre todo por lo que planteaba Daisy también, porque en la educación convergen varios temas, porque discapacidad fuertemente está planteado, y lo planteaba la propia Daisy, que, o sea, yo particularmente hablando del autismo, cuando tú tenés hoy 1 de cada 24 niños y se plantea que de cara al 2030 va a ser 1 cada 2, de los nacimientos, hay que pensar realmente políticas de Estado que puedan dar respuesta. Porque si hoy nos está generando un problema con estas cifras, para el 2030 no falta nada. O sea, y hay que pensar en políticas de Estado que mejoren, ¿no? Les voy comentando, después mostraremos la placa para que no se olviden, pero el próximo 2 de abril hay una invitación general a ser parte de una campaña que se llama Todos Pertenecemos, #Hablemos de Convivencia. Está organizado de 10 a 13 horas en el patio central del Hospital Pereira Rosell y también el 6 de abril, después se irá conformando. ¿Quiénes convocan para este encuentro? Convocan adultos, autistas, organizaciones y centros privados y públicos del Uruguay vinculados al espectro autista. Digo, porque históricamente, y lo plantean desde qué lugar, varios gobiernos han dado el ok en cuanto a entender la importancia de abordar la discapacidad, la inclusión, pero después faltan siempre los recursos para hacerlo, para efectivizarlo. Y bueno, entienden que es hora de ponerse las pilas en este asunto, ¿no? Después lo vamos a compartir más sobre la fecha, pero lo sigo poniendo al tanto. Hay toda una movida en esta sociedad para, bueno, poner esto sobre la mesa. Y hablamos, esto en el caso del espectro autista, pero bueno, los matices y las expresiones de la discapacidad son varios. Y cuando hablamos de inclusión, bueno, queda mucho por hacer todavía, obviamente. ¿Quién más quiere decir algo para terminar? Tareas para el próximo gobierno, la demanda que hay de escuelas de tiempo completo, puede haber una alternativa con tiempo extendido, hay que buscarlas. Claramente 35 alumnos de inicial con una maestra que no tiene asistente, la verdad que es... Es una bomba de tiempo, es una bomba peligro, de tiempo. ¿no? Sí. ¿Pablo? Hay que comprometerse con una verdadera política de Estado, ¿no? Todos los partidos, todos los candidatos siempre hablan del presupuesto de la educación, se comprometen al 6+1, etcétera, etcétera, pero... Que nunca se llegó. Pasan los gobiernos y no se llega. A veces lo urgente no es lo importante, pero como vimos de urgencia, a veces que hay que dejar las urgencias de lado para ir a lo importante. Posi, que asiente con la cabeza. No. De acuerdo con Pablo Casas en algo, increíble. No, pero aparte, capaz que en algunas cosas, esta puede ser un tema, no sé si hay que crear, el acierto que hubo en crear el GACH cuando la pandemia, yo no sé si no hay que crear algún tipo de organismo de esto, de gente que piense y que aconseje para después tomar resoluciones. Pero es un problema de presupuesto. Pero ¿un GACH en la educación quiere también? No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Puede ser resistido, puede ser lo que me digas, pero en la educación, como en otras cosas del futuro del país, hay que poner gente de la academia o de los científicos que piense y que aconseje. Después se tomará o no se tomará. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta mañana. Buen comienzo de semana, Ojo a los murciélagos.